En realidad es una de las cosas en las cuales contribuimos sistemáticamente con la sociedad. Hace muchos años que esto viene. Acá hay muchos de los que han trabajado. Acá hay un trabajo formidable de los productores, porque no todos los productores juntan la información que juntan los productores CREA. A veces nosotros peleamos porque tal dato está mal o tal dato no sé qué, pero en realidad es magnífico tenerlos y cada día son mejores. Un agradecimiento muy especial a los asesores, que en realidad son los que juntan y tratan de codificar aquello para que llegue donde llega. Y otro agradecimiento muy grande a los coordinadores de cada sectorial y a César Mosca, que son los que finalmente después terminan, y a Javier Mondelli, que son los que terminan generando de esos datos esta información que yo les voy a presentar hoy. Así que es un trabajo de muchísima gente. Algunas consideraciones principales de esto, ¿no? Nosotros todo lo mostramos como ingreso de capital, ¿tá? O sea, lo que vamos a ver ahora son datos de ingreso de capital de las empresas, ¿tá? Esos ingresos de capital son la estimación del resultado económico de la empresa, como si la empresa fuera la dueña de todos los recursos, es decir, es dueña de la tierra y es dueña del capital con el que produce ese resultado. Eso no es cierto. La mayoría de las empresas tienen áreas arrendadas, la mayoría de las empresas se financian con dinero que no es propio. Pero los resultados, para hacerlos para compararlos en igualdad de condiciones, los comparamos así. Después lo vamos a ver como si todos los recursos los tuviéramos que pagar. Pero ahora lo vamos a ver como lo vemos siempre, como lo hemos visto históricamente, que es como si todos los recursos fueran de la empresa. Y después, todos los números que vamos a ver están en moneda constante. O sea, están pasados a dólares de hoy para que sea fácil de visualizar, porque mayoritariamente pensamos en los dólares corrientes, pero están hechos a igualdad de poder adquisitivo. O sea, cuando yo les diga que hoy una empresa dio $300 por hectárea y que hace 20 años dio 250, no es que hace 20 años dio $250 de ese año. Es como si le estuviera diciendo, son $250 de hoy. O sea, igualamos el poder adquisitivo, ¿tá?, de esos resultados, ¿tá? Y como concepto central, que a nosotros nos gusta mucho porque en realidad muchas veces hablamos de que nuestros hijos se queden en el campo, etcétera, etcétera, ¿no? La forma de que nuestros hijos se queden en el campo es que nosotros seamos capaces de generar sistemas de producción que sean efectivamente competitivos. Es decir, que puedan competir por la tierra, o sea, pagar por la tierra lo que vale en el mercado, que puedan competir por el capital, es decir, pagar por el capital los intereses que corresponden en el mercado, y quedarse con los mejores recursos humanos, o sea, con recursos humanos lo más valiosos posible, que son ellos mismos, nuestros hijos. Bueno, al mismo precio que lo podría pagar su trabajo en el mercado. Y eso es lo que intentamos hacer y lo vamos a ver ahora, qué pasa con nuestras empresas y cuántas de ellas son capaces de hacer eso. Estos son los datos de ganaderos, agrícolas, ganaderos y lecheros del ejercicio 24-25. Como ustedes pueden ver, ahí mostramos todo en dólares por hectárea, en dólares del promedio del año. El producto bruto de esas empresas es el que está arriba, $355 para ganaderos, 1.068 para agrícolas ganaderos y 2.959 para lecheros. De insumos, $214 para los ganaderos por hectárea, 695 para los agrícolas y 2.365 para los lecheros. Y el ingreso de capital promedio es de $141 para los ganaderos, de $373 para los agrícolas ganaderos
y de $596 para los lecheros. Pero estos son los promedios. Acá ven los mínimos, o sea, aún un año muy bueno como este, hay algunos que tienen ingresos de capital negativos en todos los sectores y máximos muy significativamente superiores a ese promedio. Sobre el 23-24 mejoraron el promedio 48% en los ganaderos, 44% en los agrícolas y 38% en los lecheros. Y sobre el promedio, insisto, recuerden que estoy siempre hablando en moneda constante, ¿no, verdad? O sea, estoy hablando a igualdad de poder adquisitivo. O sea que sobre el promedio de los últimos 10 años, los ganaderos estuvieron 17% arriba en poder adquisitivo, 38% los agrícolas y 47% los lecheros, con rentabilidades de 2,76, 4 y 5,21. Esto está mal. Estas son las rentabilidades del 24-25, no 23-24. Siempre alguna cosa te queda para atrás. Y ahí está la evolución de vuelta en moneda constante, expresada en dólares de el año 24-25 de las tres sectoriales. Nosotros no presentamos por ahora la sectorial granjera porque tenemos datos de muy pocos años. Hace 3 años empezamos un proceso de mejora de la registración de precios y hasta ese momento teníamos muy buenos datos de costos, pero no teníamos muy buenos datos de producto. Entonces teníamos buenos datos de producción física, pero no muy buenos datos de precios. Ahora empezamos un proceso de mejora en ese sentido y dentro de algunos años vamos a empezar a poner acá los datos de los granjeros. Pero bueno, acá hay creo que 17 años de datos. Como ven, los lecheros tienen una performance muy interesante. Los agrícolas, una performance un poquito, ya lo veíamos antes, si ustedes miran esta gráfica sobre el promedio de los 10 años, todos son superiores al promedio. No es el mejor de los ejercicios en ninguna de los sectores, pero es un muy buen ejercicio en comparación con los resultados históricos. ¿Qué pasa con la remuneración de los factores? Cuando hablo de la remuneración de los factores, vuelvo al tema de la competitividad, ¿no? O sea, ¿qué tan competitivos somos para quedarnos con la tierra? ¿Qué tan competitivos somos para usar capital ajeno? Y por supuesto que la parte de la remuneración del factor humano está dentro de los costos de producción, ¿verdad? Entonces, si nosotros promediamos el costo de las rentas ganaderas, nos da 70,1. Promediamos el costo del capital al 5% sobre el capital que tienen encima de la tierra, da 37,6. Y tuvieron en promedio 141. O sea que promedialmente los ganaderos, los agrícolas y los lecheros lograron remunerar los factores. O sea, de vuelta, ¿por qué remunerar los factores es importante? Si yo puedo remunerar los factores con el sistema, capaz que no me puedo comprar la tierra, pero sí puedo arrendarla, puedo ampliarla, puedo escalar ese sistema de producción en esos recursos para seguir aumentando y produciendo más y generando más capacidad de trabajo. Por eso digo, yo no le puedo dejar 5 veces el campo que tengo a mis hijos, pero sí le puedo dejar un sistema que le permita armar una empresa que sea competitiva y pueda
pagando los recursos, lo que vale en el mercado, seguir trabajando. Entonces, en términos generales, esto es, otros años los promedios no son tan buenos. Esto es lo que, si lo miramos en un cuadrito, lo que medíamos antes. Los ganaderos tuvieron $141 de ingreso de capital por hectárea. Su costo de tierra promedio fue 70,1. Su costo de capital promedio 37,6. Da 107,6 el costo de los factores. Y superar estos 107 lo logran 136 empresas de las 220 que analizamos. O sea, el 62% de los sistemas ganaderos con estos precios, con esta situación y con sus sistemas de producción fueron capaces de remunerar todos los factores que utilizan. Los agrícolas ganaderos el 61%, con el mismo razonamiento, el costo de todos los factores que se incluyeron promedialmente para producir estos $373 fueron 274, o sea que lo logran 38 de las 62 agrícolas ganaderas, y los lecheros, sobre 102 carpetas, lo logran 83. O sea, es prácticamente un 83%. Eso es una cosa. Y vamos a ver ahora, muy rápidamente, la evolución de eso. Ahí tenemos los 3 últimos ejercicios para la sectorial ganadera. En el 22-23 solo el 20% de los ganaderos lograron remunerar los factores. En el 23-24 solo el 16% lo lograron. Y en el 24-25 el 62% lo lograron. Acá no hay casi diferencia en producción promedio entre los 2 últimos años, ¿tá? Esto es un efecto mayoritariamente de precio, ¿tá? Eso es relevante a los efectos de considerar para adelante, ¿no? En el caso de los agrícolas, en el 22-23, que fue un año espantoso, solo el 5% lograron remunerar los factores. En el 23-24 el 43% y en el 24-25 el 61%. Y en el caso de los lecheros, que vienen de algunos años un poco mejores, el 58% en el 22-23, recuerden que salieron bastante bien de la seca los lecheros. El 23-24 el 62% lograron remunerar los factores y en el 24-25 el 83% lo lograron. ¿Qué reflexiones nos merecen estos resultados? Bueno, primero que hay una fortísima mejora en todos. En producción animal, promedialmente, tanto en ganadería como en lechería, prácticamente no hay cambios en la productividad, en el promedio. Sí los hay en los mejores. Los mejores siguen mejorando en un año como este y dan una diferencia bastante más amplia a favor de ellos. Cuando comparamos los 25% superiores, tanto en ganaderos como en agrícola, como en lecheros, vemos una mejora significativa por encima del promedio. En la agricultura, el driver de la mejora fue el rendimiento, no fueron los precios, contrariamente a lo que pasa en la ganadería y en la lechería. Después fue, desde el punto de vista productivo, un año muy malo en viticultura y un año relativamente bueno, casi muy bueno diría, en fruticultura. Con precios muy buenos en carne y leche, como decía, los drivers del mejor resultado en carne y leche, por lo menos en el promedio, son alguito de costos, pero fundamentalmente precios. En granos los precios fueron muy bajos, no es ninguna novedad para nadie. Fueron bajos en viticultura y precios buenos en fruticultura. Con lo tal, la determinante, los precios fueron determinantes de ganaderos y de lecheros, también
un poco en los frutícolas, pero por el otro lado los rendimientos fueron el driver principal de los agrícolas. Los costos caen algo en los transables, pero siguen muy altos en los no transables, o sea, con lo cual es riesgoso la potencial caída de precios, es un riesgo relevante. Hay una muy fuerte mejora y es un año bastante por encima del promedio, como mostré antes. ¿Cuáles son las perspectivas o cómo vemos nosotros, en realidad cómo ven nuestras comisiones de asesores, las perspectivas para adelante y los productores? O sea, ¿qué transmiten? ¿Cómo ven el año? Bueno, de hecho en la ganadería hay una primavera excelente, se espera que siga mejorando un poco más la productividad, se espera, el año pasado la reflexión que hacía Gonzalo es, hicimos un esfuerzo grande en pasturas que todavía no cosechamos, que supuestamente deberíamos empezar a cosechar este año, o sea, esperamos que capaz que entre la muy buena primavera y el esfuerzo que se hizo en los mejoramientos tengamos una mejora en productividad. Los precios son muy interesantes y parecen bastante sostenidos. Es el signo de interrogación probablemente más grande. ¿Cuánto dura? Ojalá que dure mucho. En los agrícolas tenemos un invierno con muy buenos rendimientos, excelente rendimiento, una primavera larga, pero yo qué sé, por ahí jorobábamos de mañana. Seguro que la primavera larga está atrasando un poco la siembra, pero nos debe haber regalado 1000 kilos de trigo y cebada por hectárea. Los precios limitan bastante los márgenes, hay un poquito de mejora en el precio de la soja, pero es escasa. La siembra de verano más o menos está buena. Hay una necesidad de muy buenos rendimientos para lograr márgenes. O sea, está muy finita la cuenta agrícola de verano. La de invierno estaba muchísimo más fina, lo que pasa es que los rendimientos nos dieron una respuesta formidable, ¿no? En los lecheros los precios son muy interesantes y ya llevamos medio año con muy buena producción de leche y muy buenos precios. Entonces, aún que baje un poco el precio para adelante, este año va a ser mejor que el otro, seguramente. Entonces, seguramente los resultados continuarían mejorando. En la granja, en fruticultura, se afirma una tendencia de buenos resultados, se vuelve a creer que este año va a ser interesante, pero no sucede lo mismo en la viticultura, donde hay problema de tracción en el mercado. O sea, realmente, no sé por qué, porque yo tomo cada día más vino, pero bueno, se ve que los demás no. Y también, digo, me parece que hay ahí en el papel, en el dossier ese que recibieron, van a ver algunas reflexiones sobre cómo se ve frente a una posible reconversión la imprescindible necesidad de concretar algo que traccione la demanda, tanto en el exterior como en el propio consumo interno. Entonces, vemos un año, para estos 60 años de FUCREA, un año bastante interesante, desafiante como todos, con muchos desafíos por delante, pero también con bastante expectativa de buenos resultados. Seguramente este ejercicio que está corriendo va a cerrar muy bien, veremos después qué nos depara el resto, mientras creo que hay buenas cosas, por lo menos en todas las sectoriales se han identificado cosas muy interesantes para seguir trabajando y vamos a seguir trabajando.